máquinas que en su trabajo normal, digamos, están diseñadas para extraer material, elevarlo y descargarlo. Ellas no están diseñadas, los cargadores no están diseñados para excavar. O sea que esa parte de la corrección por volumetría, por expansión o por compactación, no la vamos a tener en cuenta nosotros en el cargador, debido a que normalmente esos materiales ya han sido excavados por otras máquinas, han sido acumulados por otras máquinas y pues esta máquina se utiliza para cargar, elevar la carga y llenar volquetas, tolvas o cintas de transporte. Los cargadores se pueden clasificar de acuerdo a su tipo de traslación o rodamiento según su descarga y tamaño también. Es decir, que esa competencia entra en la categoría de otros. Entonces, según su tipo de rodamiento, pueden ser de neumáticos o de orugas. Los de orugas están bastante desactualizados debido a lo pesado que son esas máquinas, a lo complicados que son y a lo poco versátiles que son. Las máquinas más utilizadas son las de neumáticos. Son más versátiles, más rápidas, tienen menos afectación sobre el suelo o piso donde se está trabajando. Entonces, como la tracción que se necesita es poca, debido a que normalmente los materiales ya han sido excavados, entonces no se necesita una gran tracción para trabajar con estas máquinas. Entonces, según su rodamiento, se clasifican en cargadores con oruga o cargadores de neumáticos. Según su forma de descarga, podemos hablar de descarga frontal como la foto izquierda o descarga lateral como la foto derecha. Las descargas laterales son muy utilizadas en las cintas de transporte. En esas cintas que tienen materiales pétreos, como por ejemplo en las fábricas de cemento, en donde la explotación de caliza y la explotación de arcilla se hacen en diferentes puntos, es muy utilizada para este objeto. Lo que sí deben saber es que los cargadores que descargan frontalmente no lo hacen de forma lateral, o sea, el mecanismo es totalmente diferente. ¿Estamos? La que es netamente de descarga frontal lo hace así. No hay, o sea, no todos los cargadores tienen la descarga lateral. También otros está categorizado por el tamaño y bajo perfil. Los cargadores pequeños, que se llaman mini cargadores, normalmente nosotros generalizamos como Bobcat. Bobcat es una marca, ¿oyeron? Que significa como uña de lince o algo así. Bobcat viene siendo una marca, lo mismo que Caterpillar, lo mismo que Komatsu, lo mismo que John Deere, etc. Los hay también de orugas y también lo hay de neumáticos, pero ambos son de caucho, o sea, ambos son de hule. Las llantas son hechas en caucho y los mini cargadores que utilizan oruga utilizan unas orugas especiales a base de caucho, no de metal. Y los de bajo perfil son aquellos que vimos ayer en el primer video, que sirven para hacer excavaciones dentro de las minas. Entonces normalmente son eléctricos para que pues no produzcan gases contaminantes dentro de un recinto cerrado como lo es una mina o un socavón. Entonces vamos a adelantar esta parte. Vamos a analizar con más detenimiento, creo que en la primera fotografía. En la primera fotografía se muestra con más esto. Entonces, ¿cómo o cuáles son las partes de un cargador? Pues básicamente los cargadores tienen la parte motriz en la parte trasera. Es decir, el motor está en la parte trasera porque le ejerce contrapeso a este balde grande lleno de material. Entonces, son unas máquinas que están muy propensas a volcaduras, precisamente por elevar la carga, se eleva el centro de gravedad y pues tienden a volcarse si no tenemos mucho cuidado. La parte de operación se hace en la cabina, que está bastante alta con respecto a la parte de excavación o de carga, así se llama, parte de carga, y normalmente la mayoría de las cucharas o los baldes tienen una especie de mirilla, que es esto que está aquí que estoy señalando, en donde el operador alcanza a ver algo de lo que se está cargando. Entonces, es una máquina bastante versátil cuya potencia está dedicada a cargar esta cuchara, levantar y transportarla hacia una volqueta. Ese es su principal objetivo. Las llantas no giran,
sino que hay un elemento basculante, es decir, hay un pivote central en la máquina y la máquina gira es por ese pivote, más no por el giro de las llantas como si fuera un vehículo normal. Aquí se alcanza a ver el pivote, aquí en esta fotografía. Aquí se ve, es como una bisagra. Esa es la forma de giro de los cargadores. Los parámetros de selección de un cargador dependen de su rendimiento, del rendimiento que nosotros queramos. Eso depende también de la capacidad de la cuchara, del levantamiento, de la altura de descarga, porque una de las cosas que sí impiden utilizar en nuestros trabajos los cargadores es precisamente la altura de descarga. Si nosotros vamos a utilizar este mini cargador cuya altura de descarga no supera los 2,5 metros y tenemos una volqueta cuya chaza la chaza de la volqueta está mucho más alta que el límite de elevación del cargador, pues no podría descargarse. Normalmente las volquetas doble troque tienen una altura que supera los 2,5. Entonces estos mini cargadores no van a alcanzar a descargar en este tipo de volquetas. Entonces una de las variables que nos ayudan a nosotros a escoger el cargador es la altura de descarga. El alcance no tanto, porque ya el alcance es lo que se pega hacia la volqueta para el proceso de descarga. Entonces lo que es más, digamos, discriminatorio a la hora de escoger un cargador es precisamente la altura de descarga. Entonces tenemos que tener muy en claro las capacidades de estas máquinas, la geometría y el movimiento de estas máquinas para saber escoger. Entonces aquí hacemos la diferencia. La capacidad de ras es el volumen del material geométrico que tiene la cuchara, y el volumen o capacidad colmada es el sobrevolumen que tiene la cuchara dependiendo del factor de llenado. Aquí están las geometrías o las diferentes geometrías. Esto lo aparece en el manual de Caterpillar de los diferentes movimientos de un cargador. Bueno, vamos a mirar el manual de Caterpillar. Pues la lluvia, estará lloviendo. Por sus casas está lloviendo. Denme un minuto. Sí, acá está lloviendo. Bueno, buscamos el manual de Caterpillar. Gracias. Bueno, manual de Caterpillar, cargadores. Entonces buscamos aquí cargadores de rueda. Aquí están los diferentes modelos de cargadores. Normalmente acá está las capacidades y todas las, aquí capacidad de ras, capacidad nominal del cucharón. Fíjense, metros cúbicos, la capacidad nominal es con la que siempre vamos a trabajar nosotros y lo vamos a afectar por el factor de llenado. La capacidad de ras, acuérdense que no vamos a trabajar con ella. La capacidad de ras es la geometría, el volumen físico geométrico del volumen de la cuchara, pero nosotros vamos a trabajar con la capacidad nominal y luego la afectamos por el factor de llenado. Normalmente, ustedes saben que nosotros trabajamos con esta fórmula, que es rendimiento cargador, vendría siendo por el volumen o, digamos, metros cúbicos en cada ciclo multiplicado
por ciclos por hora multiplicado por la eficiencia horaria. Bueno, vamos a poner el valor aquí, la X, multiplicado por la eficiencia horaria, que es EH, multiplicada por factor de llenado. Ojo, el factor de llenado de la retroexcavadora es totalmente diferente al factor de llenado del cargador. Hay dos tablas diferentes. Esas tablas se las voy a pasar yo. Aunque ya creo que ustedes la tienen porque yo le pasé esa clase. Es esta. Este rendimiento de cargadores para el examen de retroexcavadora yo se las pasé. Entonces los factores de llenado de los cargadores frontales son estos que están aquí. Estos que están aquí. Bueno. Vamos a hablar de los ciclos, del ciclo de trabajo. Y las metodologías de carga. Entonces, básicamente, las maniobras que vamos a ver nosotros en la realidad, en el cargue de un cargador con una volqueta, son estos dos tipos de carga. Entonces, nosotros tenemos que escoger, la forma de carga y de descarga de nuestro cargador. Aquí a la izquierda abajo tenemos el cargador, aquí a la derecha arriba tenemos la volqueta y aquí el material que vamos a cargar. Entonces, las maniobras de cargue de esta manera se llama cargue en V, en donde el cargador frontalmente entra a excavar, retrocede, hace una diagonal a 45 grados y carga lateralmente la volqueta. El cargue en cruz es un cargue ortogonal, puede cargar la volqueta en la parte posterior o en la parte lateral. Ya eso depende de la ubicación de la volqueta. Lo que sí tenemos que tener en cuenta nosotros, y esto pasa muy a menudo, es que el ancho de la chaza o el ancho del balde, el ancho del balde del cargador sea menor que el largo de la chaza. Porque es que si esta balde es más grande que la chaza, se va a derramar material y vamos a perder eficiencia. Es decir, la longitud de esta chaza, o sea, la longitud del balde, por decirlo de alguna manera, la longitud del balde de la volqueta tiene que ser superior al largo del cargador. ¿Por qué? Porque si este cargador, la longitud de este balde es más grande que la longitud de la chaza de la volqueta, mucho material va a caer por los lados y vamos a tener entonces problemas de eficiencia. Entonces, estas son las maniobras posibles que va a tener un cargador. ¿Cómo calculamos nosotros las condiciones del ciclo? Entonces, esta es una tabla de Komatsu. Acuérdense que yo les voy a pasar la clase. Si quieren tomar instantánea, tómenla. Aquí Komatsu hizo el estudio de acuerdo a los promedios de ciclo para carga en V y los promedios y los ciclos para carga en cruz. Entonces, todos estos factores que están aquí son factores o condiciones de carga que hablamos de condiciones fáciles, promedio, moderado o difícil. Entonces, para que ustedes lo sepan, cuando estamos hablando de carga en cruz, carga en V y el tamaño del cucharón va hasta 3 metros cúbicos, si tenemos cargadores de neumáticos y las condiciones son fáciles, el tiempo del ciclo es de 27 segundos. En cambio, si las condiciones son difíciles, el tiempo del ciclo son 45 segundos. Ya si el tamaño de la cuchara del cargador aumenta de 3.1 a 5, pues aquí están los tiempos. Fíjense que para el mismo tipo de cargador, con la misma condición, el cargue en V, los tiempos son superiores al cargue en cruz. Eso quiere decir que el cargue en cruz es más eficiente que el cargue en V. No lo digo yo, lo dice el señor Komatsu. ¿A qué voy? Por ejemplo, hasta 3 metros cúbicos, hasta 3 metros cúbicos. Condición fácil, condición fácil. Llantas, llantas. El tiempo en V es 27 segundos. El tiempo en cruz es de 24 segundos. O sea que hacemos más ciclos por hora si la maniobra es en cruz que si la hacemos en V. Entonces, a veces nosotros de antemano, como contratistas, decidimos hacer el método más eficiente, que es en cruz. Pero acuérdense que esa maniobra en cruz está supeditada al espacio que tenemos nosotros dentro de nuestra obra y la ubicación de esta volqueta. A veces esta maniobra no se puede hacer en la obra
por diferentes obstáculos que haya. ¿Quién determina ese tipo de maniobra? Ustedes, visitando la obra, visitando qué accidentes u obstáculos hay dentro de la obra para determinar cuál es la maniobra más eficiente. Estos 3 segundos o 4 segundos de diferencia en cada ciclo le van a dar a usted muchos más ciclos por hora. Hagan el ejercicio a mano para que vean. Dividir 3600 sobre 27, pues va a dar mucho menos que 3600 sobre 24. Fíjense. Hay una diferencia de ¿cuánto? De 27 ciclos. 26.3, 26.66. Perdón, 16.67. Esa es la cantidad de ciclos por hora. Fíjense, eso es bastante. ¿Me están preguntando algo? Ah, ya. Bueno, entonces lo primero que hay que determinar es el tipo de maniobra para determinar qué tipo de rendimiento queremos nosotros. Bueno, esa es la fórmula que les acabo de describir. Aquí está la producción por hora, por el número de ciclos, factor de llenado, etcétera. Eso es lo mismo que hemos venido hablando nosotros. Entonces, aquí están las condiciones. Fíjense, aquí están las condiciones de acuerdo al factor de llenado. Las condiciones como son, fíjense. Si tenemos unos factores de llenado, aquí están todos los promedios. Esto ya está especificado en una tabla que más adelante se las voy a mostrar. Estos son las eficiencias o los factores de eficiencia, que también ustedes lo saben. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros cuando las condiciones son fáciles, promedio, moderado? Simplemente una de las alternativas, ojo, una de las alternativas es que su trabajo, las condiciones las marcan ustedes como contratistas. Es decir, si el terreno es bastante quebradizo, el material es difícil de manipular. Entonces, fíjense que cuando tenemos aquí un factor de llenado, ojo, factor cucharón, y tenemos un cargador de llantas, cuando tenemos factores de llenado en este rango, nos va a dar directamente la calidad o, digamos, el tipo de operación que vamos a tener. Entonces, cuando ustedes se van para esta tabla, aquí, esta tabla de factor de llenado que van a tener acá, fíjense, y si les da un factor de llenado que supera el 100% porque son terrenos relativamente blandos, ustedes dicen que el factor de llenado es 110%, o sea, 1.1. Ustedes se van para esta tabla y dicen que las condiciones son fáciles. Fíjense que aquí las condiciones de cargue no son arbitrarias, sino que están supeditadas a la tipología de material que van a excavar ustedes. ¿Quedó claro esa parte? Don Edgardo Vergara. Profe, yo Te escucho entrecortado, Edgardo. sí, yo creo que sí, está bien. Bueno, mire, tienen que hablar, tienen que preguntarme y eso, porque yo comienzo a hablar, y este tema a mí me gusta, porque con esto es que yo trabajo todos los días, y la verdad que me emociono y hablo, y ustedes no preguntan nada. Entonces, a veces tienen que atajarme. Ustedes pregunten, por favor, porque ustedes los noto muy callados, y hay como que problemas con la conexión, es que se están conectando muchos. El señor Uyoque está aquí presente. Uyoque. Sí, puede ser, aquí estoy. Se ve bien bueno, no he mostrado videos, pero se ve bien lo que estamos mostrando, ¿verdad? Es una pantallita en PowerPoint, eso no Sí, tiene eso no mayor tiene sufrimiento. problema, se ve normal. Sí, sí. Son los videos los que están fregados. Bueno, cuando necesitemos video, ya sabes, el link de la cosa esa de Meet y nos vamos para allá. Ahora mismo no vamos a mostrar videos, pero bueno. Bueno, listo. Entonces, aquí tenemos la parte de los tiempos, de las eficiencias y todo. Aquí Profe, está. ya que usted dice, sí, de pronto, porque es que
yo estaba ahorita, lo que no veo bien es cómo es el movimiento en B y en T, o sea, no alcanzo a diferenciar bien, Bueno, ya te no sé. Lo que pasa es que cuando el movimiento es en diagonal, cuando el movimiento es en diagonal del cargue de la volqueta por parte del cargador, es en V. Fíjate que aquí hace la figura de una V. Cuando el cargue es ortogonal, o sea, el movimiento es a 90 grados, se llama carga en cruz. Lo que pasa es que aquí está descargando, está cargando la volqueta en la parte posterior, pero esto no es obligatorio. La volqueta se puede parquear de lado y también puede cargarla en cruz de lado. Entonces lo que yo estaba notando era que la chaza o la longitud de la volqueta tiene que ser superior a la longitud del balde del cargador para que no haya derrames. Entonces, para diferenciar un carga en cruz de un carga en V, simplemente es el ángulo de giro del cargador. Cuando es a 45 grados o en diagonal, es en V. Y cuando es ortogonal, cerca a los 90 grados, es en cruz. Ahora sí. Joven que me preguntó, ¿ahora sí? La profe todavía no sé, porque, o sea, ¿Estás viendo la foto? no sé ¿Estás si... viendo la foto? ¿Estás viendo la Sí, foto? claro, sí estoy viéndola. Lo que pasa es que, o sea, estoy pensando más bien en el movimiento que estaría haciendo la máquina. Ah, no, pero para eso vemos Entra, un video. levanta, regresa, no sé. Pero para eso si quieres vemos un video y te muestro bien. Ah, bueno, mejor. El problema es que acuérdate que los videos aquí corren en cámara lenta. Profesor, corríjame si estoy mal, pero yo lo que estoy viendo es que la diferencia entre uno y el otro es que en uno la volqueta está en diagonal y en la otra la volqueta está en ángulo recto respecto a la trayectoria, No, 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 no. Eso no es solamente, no es solamente sí. La diferencia no está solamente en eso. La diferencia está en la maniobra del cargador. Miren, olvídense de la volqueta. Metan aquí la maniobra del cargador. El cargador entra frontalmente a la pila, retrocede, gira en un ángulo de 45 y llena la volqueta. La ubicación de la volqueta también tiene que ver con el ángulo de giro. Pero cuando esta volqueta gira, aquí cuando retrocede, hace un giro de 90 grados y carga la volqueta. La volqueta es irrelevante si está en posición posterior o en posición lateral, ya esto es irrelevante. A lo que voy es que aquí el giro es a 90 grados y aquí el giro es a 45 grados. Ahora sí ven la diferencia. O sea, sí, profesor, pero es que igual yo lo que estoy diciendo es que en la única situación en la que la volqueta, en la que la máquina va a girar a 45 grados es que si la volqueta está en diagonal. Es la única. Porque si la volqueta está en ángulo recto, tiene que hacer 90 grados por regla. Sí, lo que pasa es que no solamente tú determinas el movimiento, porque al saber tú que el movimiento en cruz es más eficiente, pues todos nos vamos a volcar a este. ¿A qué voy con esta aclaración? A que muchas veces la determinación del tipo de maniobra no es por capricho tuyo o capricho particular del contratista, sino porque de pronto la volqueta no puede parquearse, como dices tú, ortogonal, sino de esta manera, por diferentes obstáculos, por diferentes problemas que haya de logística, o físicamente no se puede parquear por algún tipo de obstáculo. Entonces, la determinación de la ubicación tanto del cargador con respecto a la volqueta está supeditada al entorno, no al capricho particular nuestro. Entonces, sí, concluyendo con el tema, lo que tú dices es cierto. La ubicación en diagonal de la volqueta es el carga en V y la ubicación ortogonal es el carga en cruz. Sí, perfecto, eso sí está bien. ¿Hay alguna otra duda? Nada. Ok, bueno. Retomamos donde dejamos aquí. Dime. Y si se ubica de una manera diferente a estas dos, la volqueta donde... Ya tendrías que medir el ciclo independientemente, pero el consejo que te doy es que tengas la pauta de una de ellas. Y la pauta es, la recomendación que yo te hago es que pongas la volqueta lo más cercano posible del cargador después que haga la maniobra, porque es que el cargador, para hacer el giro en retroceso y hacer el giro, necesita un espacio como un área de influencia. Entonces la volqueta no se puede colocar tan cerca porque puede chocarse con el cargador.
Es que el cargador, como lo vimos ayer, denme un minuto aquí para ver el video. Si lo... vamos a ver. Bueno, díganme si se ve entrecortado el video. Voy a mostrar un video. Voy a quitarle el volumen, porque voy a explicar. Fíjate. Aquí el cargador entra de frente. Entra de frente, hace la maniobra de carga, él retrocede, fíjate, y aquí gira 90 grados. Fíjate que el cargue es a 90 grados. Fíjate que la volqueta con respecto al movimiento está paralelo, justo como yo te estoy mostrando acá en la clase. Fíjate que el movimiento está paralelo. Aquí la única diferencia es que la volqueta está colocada de forma posterior y en el video está colocada lateral. Yo les dije que sí se puede. Este es un tipo de movimiento en cruz. Miremos otro tipo de movimiento, otro tipo de maniobra. Entonces, fíjate, ya la volqueta no se coloca de forma ortogonal, sino que se coloca en diagonal. Fíjate cómo entra la volqueta. Ya el movimiento aquí no es ortogonal, no es paralelo a la dirección de la volqueta, fíjate. No es paralelo a la dirección de la volqueta. Por supuesto que el cargue siempre va a ser ortogonal a la volqueta, independientemente de cualquiera de los dos movimientos. Para que ustedes lo sepan, fíjate, el cargue siempre va a ser ortogonal. O sea, este ángulo aquí, cerca de la volqueta, es a 90 grados, igual que acá. Pero es lo referente al movimiento. Fíjate que el movimiento aquí, con respecto a la ubicación de la volqueta, es en diagonal, a 45 grados. Y el movimiento aquí, con respecto a esta volqueta, es paralelo. Entonces, la diferencia con el video anterior es que aquí hay un ángulo entre la dirección de la volqueta y el movimiento del cargador. Fíjate que este movimiento es un cargue en diagonal, o sea, en V. Fíjate que el ángulo de giro del cargador no es de 90 grados, es como de 45 o 50 grados. Y lo que hay que colocar es la volqueta lo suficientemente cerca y lo suficientemente lejos para que no estorbe la maniobra del cargador. Porque si tú colocas esta volqueta más cerca del cargador, la puede chocar. O sea, en el movimiento la puede chocar. Entonces, digamos que esas son las dos formas de ubicación de una volqueta con respecto al cargador. ¿Quedó clara esa parte? Profesor, según lo que entiendo también por eso, por esa misma razón es que primero... Uno por uno. Ajá. Bueno, yo lo que estoy viendo es que en ambos videos del cargador, primero carga, se ubica y cuando ya, como que dice, bueno, aquí ponte, ve que se ubica la boqueta. Como para decirle, aquí donde puedo, aquí ya tengo mi espacio suficiente para hacer mi maniobra. Claro, porque es que, mira, ve, como buen ingeniero, ¿tú qué haces? Acuérdate que el primer paso, inclusive el primer paso en el método científico es la observación. Y el primer paso en un levantamiento topográfico es la exploración. Y el primer paso en cualquier obra de construcción es conocer el lote, conocer dónde vas a hacer la vuelta. ¿Sí me doy a entender? Entonces tú como ingeniero que vas a supervisar máquinas, tú tienes que llegar al sitio y decir, bueno, y el cargador va aquí, aquí se va a colocar la volqueta y todo esto. Entonces quien determina eso eres tú, como contratistas. Hay un escenario paralelo a esta que te estoy diciendo, en donde si tú colocas la máquina de esta forma ideal como tú pretendes, muchas veces hay obstáculos que te impiden colocar la máquina de esa manera. En los dos videos no hay ningún obstáculo, porque todo eso está limpio y está plano. Pero hay escenarios, hay trabajos, hay obras en donde hay un árbol grande, donde hay una roca grande, o hay algún desnivel que te impide colocar la volqueta versus el cargador de alguna u otra manera. Entonces queda supeditado a cómo puedas colocarlo de tal manera que haya cierto grado de eficiencia. Entonces, claro que sí, tú tienes que llegar y determinar cómo vas a hacer la vuelta ahí. Si la vas a hacer en cruz o la vas a hacer en V. ¿Estamos? Sí, profesor. No te escuché.
Que sí, profesor. Entendido. Ah, bueno, hay otro que estaba preguntándome. Cuéntame, ¿quién era el otro que me hablaron al mismo tiempo? No, profe, yo, ya, todo claro. Listo, mijo. Me alegro que esté bien todo. Bueno, entonces, seguimos. Ya saben, pueden interrumpir y preguntar. Vamos a quitar este video. Profe, Dígame. ¿cuándo determinamos cuando la descarga es frontal o lateral? Depende Usted del mostró ahí espacio una que imagen tengas. de la... Depende del espacio que tengas. Depende del espacio que tengas. ¿Oíste? Depende del espacio que tengas y la ubicación de la volqueta, cómo la puedes hacer. La recomendación que yo te hago es que ambas descargas sean laterales. O sea, ojo, cuando me refiero a descarga lateral, no me refiero a que la cuchara del cargador descargue lateral, sino en la parte lateral de la volqueta. ¿Entendido esa parte, verdad? Porque es que acuérdate que una de las clasificaciones de los cargadores es descargas laterales. Y aquí la tengo en la foto. Mira. Cuando hablo de descargas laterales, aquí, ¿dónde es que es en la vuelta? Aquí. O sea, esta descarga lateral es una descarga que se hace normalmente en las empresas que fabrican pétreo, cemento, porque van a llenar una tolva o llenan una cinta de transporte, una cinta. Entonces, esta descarga lateral es sui generis y puntual bajo ciertos requisitos. Yo supongo que tu pregunta, cuando es lateral, me refieres o te refieres a la parte lateral de la volqueta. Entonces, la recomendación que yo les doy es que en ambos escenarios sea lateral. ¿Por qué? Porque la parte de la chaza trasera de una volqueta normalmente estamos hablando de 2.5 metros de ancho máximo. Y el largo de una cuchara, de un cargador, puede superar esa longitud. Entonces se vas a perder eficiencia. Entonces la recomendación que yo te doy es que siempre la longitud de la chaza está alrededor de los 6 metros cuando estamos hablando de doble troque. Cuando estamos hablando de volqueta sencilla, estamos hablando de 3 a 3.5 metros. Entonces la recomendación es que siempre la descarga de la volqueta sea lateral. O sea, que aquí este muñequito, volteenlo y póngalo lateral. Eso es todo. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿No hay más preguntas? Bueno. Arranquemos entonces. Vamos a hablar de esto. Entonces hablemos de la parte de los cargadores acá. Entonces, para hallar el ciclo del cargador, ustedes tienen que determinar el ciclo básico. Es decir, vamos a hacer el ejercicio aquí. Para hallar este rendimiento, esta fórmula, ustedes tienen que hallar la capacidad del cargador con respecto a su volumen. Entonces, ustedes se dirigen al manual de Caterpillar y aquí les está mostrando todos esos volúmenes. Miren, aquí están la clasificación de cada uno de los cargadores que hay, que por cierto no son muchos, son menores que las retros. Aquí estamos hablando de el 904H hasta, este creo que es el último, el más grande, 994F. Pero aquí en esta primera parte no les va a mostrar el volumen de la cuchara. Se las va a mostrar después, aquí, donde está hablando sobre rendimiento. Entonces, aquí hay dos volúmenes, capacidad nominal y capacidad a ras. Ustedes van a tomar siempre la capacidad nominal. ¿Por qué? Porque acuérdense que la capacidad nominal es la capacidad geométrica del balde. Y acuérdense que siempre trabajamos con la capacidad nominal y la vamos a afectar por el factor de llenado. Fíjense que aquí es mayor la capacidad nominal comparada con la capacidad a ras. ¿Cuál vamos a utilizar? Bueno, ya eso sí es discriminante entre ustedes. Normalmente utilizamos uso general, uso múltiple, material ligero, etcétera. Aquí ya eso queda supeditado al ejercicio que vayamos a hacer. Bueno. Entonces, normalmente utilizamos uso general, cuchillas empernables. Es decir, la capacidad nominal de este 904 viene siendo 0.6 metros cúbicos. O sea que aquí es la capacidad del ciclo serían 0.6 metros cúbicos por ciclo. ¿Cómo hallamos
la cantidad de ciclos por hora. La cantidad de ciclos por hora está supeditado al tipo de maniobra que vamos a trabajar nosotros de esta manera. Es decir, dependiendo la tipología de la maniobra, aquí si es cargue en V o si es cargue en cruz, nosotros nos vamos a esta tabla y determinamos según las condiciones y el factor de llenado cuáles van a ser la duración del ciclo. Con base en la duración del ciclo, hallamos la cantidad de ciclos en una hora para completar aquí esta ecuación. La eficiencia horaria, ya ustedes saben, está determinada por el número de minutos efectivos que trabajan en el lapso de una hora y el factor de llenado que no se los he mostrado. Y el factor de llenado que viene siendo este. Factor de llenado cucharón para cargador frontal. Entonces, aquí ustedes tienen una serie de clasificaciones de acuerdo a la tipología de los materiales. Aquí están los factores de llenado. De roca de voladura bien fragmentada, mal fragmentada, de fragmentación media. Hay varios mezclas de tierra y roca, limo, etcétera. Aquí están todos los factores de llenado. A continuación, hay una afectación que es cuando vayamos a ver la mezcla entre volquetas y cargadores, porque este es para hallar solamente el ciclo puntual o el rendimiento puntual de un cargador, pero cuando ya estemos trabajando con volquetas, hay una segunda tabla que viene siendo el ciclo normal de un cargador. Es esto. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros cuando hallamos el tiempo del ciclo básico, este de 27, 33 o 42 o 45, tenemos que afectarlo adicionalmente por un factor. ¿Ese factor cuál es? Fíjense, esta tabla es para estimar el tiempo del ciclo para cada cargador. Lo que vamos a sumar son minutos, a sumar o a restar dependiendo de las condiciones que están viendo ustedes. Por ejemplo, fíjense aquí, cuando el propietario es el mismo de los camiones y el cargador, fíjense que el tiempo disminuye en 0.04 minutos, es decir, 2.4 segundos. Cuando el propietario es independiente, cuando la operación es constante, cuando la operación es intermitente, es decir, cuando las características del entorno entre el trabajo de las volquetas versus el trabajo del cargador tiene algunas características, ustedes tienen que sumar o restar tiempos al ciclo básico apartado aquí. Pero eso lo van a ver cuando veamos la parte de volquetas. O sea, ahora mismo, pues el rendimiento del ejercicio es puntualmente así como estamos. Pero cuando ya yo les pongo un ejercicio para aunar volquetas versus cargador, ahí sí tienen que tener en cuenta esta parte del ciclo. Entonces, si quieres, hagamos un ejercicio de un cargador cualquiera para hallar el rendimiento. Entonces, vamos a hacer esto. Hallar el rendimiento de Z o H. ¿Qué más sería? Listo, eso. Hallar el rendimiento del cargador 928HZ con estas características. Limo arenoso, material. Pues vamos a colocarlo. Limo arenoso. Eficiencia horaria 50 minutos. Listo, ese es el ejercicio. ¿Ya lo copiaron? Sí, profesor. Sí. Bueno, una pregunta. Esto yo se los mandé, ¿verdad? Claro que sí, yo les mandé esto para el examen de
Para el examen de, ¿cómo se llama? De retroexcavadora, yo les mandé esta cosa. Ustedes deben tenerla. Lo que me falta es la clase de hoy. Vamos a mandárselas enseguida por aquí, por el chat. Vamos a mandárselas. Chat. Agregar archivos. Universidad de Sucre. Civiles 2. Clases preparadas, clases para enviar a los alumnos, cargadores, clase preparada, cargador. Ahí está. Ya se las mandé. Ahí está la clase de hoy. O sea que no les debo ninguna clase, porque yo este archivo ya se los mandé. ¿Cierto? O sea que ustedes pueden resolverme. Sí, profe. Bueno, resuélvanmelo ustedes, por favor. Entonces, lo primero que hay que hacer, vamos a ver el ejercicio, metros cúbicos por ciclo. Entonces ustedes se van al manual de Caterpillar y buscan el 928H, HZ, perdón. Buscan el 928HZ. Aquí está el 928HZ. Capacidad nominal del cucharón, capacidad de ras. Fíjense que aquí es capacidad nominal. Vamos a utilizar de uso general cuchillas empernables. ¿Qué son cuchillas empernables? Que las cuchillas tienen unos filos que son agarradas con unos pernos. Entonces, esta tiene 2 metros, perdón, tiene 2 a 2.3 metros cúbicos. Ustedes escogen la que más les convenga. Aquí hay dos volúmenes, 2 o 2.3 metros cúbicos. Vamos a escoger esta de 2.3. Entonces, aquí en el ejercicio serían 2.3 metros cúbicos. Vamos a hallar la cantidad de ciclos. Entonces, primero, factor de llenado de un limo arenoso. Buscamos aquí el limo arenoso. ¿Dónde compete esta? ¿Dónde entra? Aquí es el limo arenoso. Agregados húmedos mezclados, esto no. Roca de voladura no. Ya sería por acá. Limo húmedo, suelo, piedra, material cementado. Yo diría que acá. ¿Están de acuerdo conmigo? Jóvenes. Sí, profe, limo húmedo. Limo húmedo, 1.05. Acuérdense que sacamos el promedio. Entonces aquí el factor de llenado es 1,05. Entonces nos vamos para la tabla de la clase para determinar el tipo de maniobra. Ahora sí, el tipo de maniobra lo escogen ustedes. ¿Cuál quieren? ¿Cruz o en V? Profe, si hacemos los dos y miramos. ¿Perdón? Y si hacemos los dos métodos y comparamos. Listo. Excelente alternativa. Bueno, vamos a hacerlo en V. Entonces tengo que hacerlo aquí. En V. Listo. Entonces en V, fíjense que el factor de llenado es 1.05. O sea que las condiciones, ¿cuáles son? Fáciles, promedio, moderado o difíciles. Entonces fíjense. Exacto. Entonces ya sabemos que aquí estamos hablando de hasta 3 metros cúbicos, pero el cargador tiene 2.3, o sea que entraría aquí en fácil y el ciclo sería de 27 segundos. Entonces, aquí sería más 3.600 entre 27. La eficiencia horaria de cuánto es? De 50 minutos sería más 50 sobre 60. Entonces el rendimiento viene dando ¿cuánto? Aquí voy a utilizar todas las cifras decimales. Ojo. Porque estamos trabajando en Excel. O sea que esto da
metros cúbicos por hora. Ese es rendimiento en V. Vamos a hacerlo en cruz. Entonces, el volumen es el mismo. El factor de llenado va a ser el mismo y este va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar acá es el tipo de maniobra. Entonces, en cruz, fácil también, va a ser 24 segundos. Entonces, aquí va a ser más 3600 entre 24. Listo. Ahí tenemos 301,88. Fíjense que hay una diferencia ostensible. 33 metros cúbicos por hora. Ahora miremos aquí porcentaje. A mí me gusta trabajar así. Lo dividimos sobre el menor y nos está dando un 12.5% de más eficiencia por el tipo de maniobra en cruz. ¿Entendido esa parte? Fíjense que esto es relativamente sencillo. Vamos a dejar la pantalla. Fíjense que el balde no cambia. Lo que va a cambiar es el rendimiento, perdón, la cantidad de ciclos por hora comparadas una y otra. Entonces, este es el volumen del balde, o sea, el número o cantidad de metros cúbicos por ciclo. Esta es la cantidad de ciclos por hora, factor de llenado, eficiencia horaria. Y aquí están los datos. Esto es la maniobra en V y la maniobra en cruz. Radica la diferencia aquí. ¿Ok? ¿Qué preguntas hay? Bueno, saltemos a las volquetas. Necesito mostrar videos. ¿Perdón? Profe, ¿podría explicar este procedimiento nuevamente? Claro que sí. Bueno, mira. Simplemente te está pidiendo el ejercicio hallar el rendimiento del cargador 928HZ. Tú te vas para el manual de Caterpillar y aquí en el manual de Caterpillar no te están diciendo, cuando te muestra la forma generalizada de los cargadores, no te está mostrando la capacidad del balde. Mira, aquí el 928HZ no te está diciendo la capacidad del balde, aquí te está diciendo todas las características que tiene en potencia, dimensiones y todo eso, pero no te da el volumen de la cuchara. ¿Por qué? Porque eso depende de otras cosas que te muestran después a continuación. Entonces tú buscas más adelante, siempre en el manual de Caterpillar tú vas a encontrar de forma expresada gráficamente cada uno de las referencias de las máquinas y luego, después de la sección esa, vas a encontrar con más detalle cada uno de esas categorías y características de cada una de esas máquinas. Fíjate, aquí está el resumen o la forma general. Cargadores de rueda, 928HZ. Te vas después que pases todo esto. Siempre el manual de Caterpillar funciona así. Y aquí ya te va a mostrar con detalle geométrico de cada una de las características de ese cargador. Entonces tú buscas en particular el cargador en cuestión, que es el 928HZ. Aquí está, 928HZ. Aquí tienes tipo de cucharón, tipo de herramienta de corte, el SAT. Entonces, normalmente siempre utilizamos de uso general. Pero dentro del uso general tienes tres clasificaciones, dependiendo cómo quieres que la cuchilla corte el material. Porque es que el material, aunque sea suelto, en el sentido de que otra máquina lo excavó, con el pasar de los días o el tiempo, él se va consolidando, se va compactando, entonces él se puede endurecer. Entonces los bordes de corte de las cuchillas tienen como unos dientes, unas muescas. Yo no sé si lo alcanzaste aquí ver en el video.
Vamos a mostrártelo aquí en el video. Aquí se alcanza a ver estos dientes que yo estoy señalando aquí. Vamos a ver otro video mejor. No, este no tiene las cuchillas. Este. Este sí lo ve. ¿Sí ven los dientes? Joven. Sí, claro, bro. Bueno, listo. Entonces, estos dientes, hay unos que son soldados, o sea, pegados, y otros que son empernados o empernables, es decir, que son con tornillos. Esto es lo que quiere decir el manual de Caterpillar aquí. Cuchillas empernables, dientes y segmentos empernables, dientes empernables. ¿Con cuál vamos a trabajar? Pues eso, ya eso queda a discriminación de ustedes. Lo que sí no puedes equivocarte es que aquí esto está en yardas y acá es en metros cúbicos. Y tampoco te puedes equivocar porque aquí es capacidad nominal y capacidad RAS. La capacidad de RAS no la vamos a utilizar porque esa es la capacidad geométrica. Siempre vamos a utilizar la capacidad nominal. Entonces aquí tienes una categoría, cuchillas empernables. Yo siempre trabajo con esa la primera y trabajo con el volumen más grande. 2 y 2.3. Entonces aquí está 2.3, que es lo que yo coloqué aquí. 2.3 metros cúbicos por ciclo. Ojo, por ciclo. Ahora, tengo que hallar según esta clave que está aquí. Alguno de ustedes me dijo, vamos a hacerlo por los dos tipos de maniobra, entonces la vamos a hacer en V. ¿Cómo determino yo cuál categoría es fácil, promedio, moderado, difícil? Acuérdate que yo les mostré una tabla, esta, que de acuerdo al factor de llenado, así va a ser la categorización y discriminación de las condiciones de carga. Entonces, antes de proseguir, yo busco el factor de llenado. Como el factor de llenado me está diciendo que el material es un limo, entonces este material que está aquí es este, limo. Y aquí dice que el factor de llenado es entre 100 y 110%, es decir, 1,05. Como es 1,05, 1,05 está aquí en este rango, las condiciones son fáciles. Entonces me devuelvo y las condiciones serían fáciles. El cargador tiene 2.3 metros cúbicos, o sea que aplica esto. Y el cargador es de llanta, no de orugas. Entonces son 27 segundos. Me voy para la fórmula y mira, divido 3.600 segundos que tiene una hora entre 27 segundos. La hora queda como denominador, debajo de otro denominador pasa a multiplicar arriba. Entonces queda 133 ciclos por hora. El factor de llenado es 1,05 y la eficiencia horaria es 83%. Multiplicas todo y te da 268,33 metros cúbicos por hora. Paralelo a eso, también lo hicimos por el otro tipo de maniobra, es decir, por el carga en cruz. Entonces, con el carga en cruz, el mismo balde, las mismas condiciones, pero el tiempo del ciclo es mucho menor, 24 segundos. Entonces, aquí me está dando ya 150 ciclos por hora. Divido 3.600 sobre 24 y fíjate que obtengo un 12.5% más de eficiencia debido al tipo de maniobra. Eso es todo. Ahora sí. Sí, profe, ya. ¿Quién otro tiene alguna duda? Profesor, cuando uno escoja el tipo de cuchilla que va a terminar usando, tiene que decirle si usó tal o... Sí, sí. Sí, pero normalmente uno utiliza las empenales porque son las más fáciles de mantener. Lo que pasa es esto, aunque ustedes no lo crean, esos dientes se desgastan. Esos dientes con la entrada, lo que pasa es que el cargador no comienza en el aire y entra a la pila de tierra. El cargador baja al suelo. Entonces él comienza como a raspar el suelo previamente antes de entrar. Entonces esa raspadura que genera esos 5 o 10 segundos raspando va desgastando los dientes, aunque ustedes no lo crean. Y estos dientes que están aquí en el video, todos estos dientes se van comiendo. Todos estos dientes se van comiendo. Entonces por eso hay una clasificación que determina eso. Y por eso son estos dos refuerzos que están aquí, que siempre tienen estos baldes. Y es precisamente para, no sé si hay algún video que los muestra. Yo creo que este mismo video te muestra cuando entra el cargador. Mira, aquí entra el cargador, fíjate, entra previamente y él raspa
unos 5 metros antes de entrar a cargar, él raspa el suelo. Ahí está el video. Entonces él va desgastándose de esa manera. Entonces la razón por la cual yo utilizo esa clasificación es la que tiene mayor facilidad de mantenimiento, que son las cuchillas empernables, que es simplemente con un tornillo soltarlas y ya. ¿Listo? Listo, profe. ¿Qué otra pregunta? Bueno, entonces arranquemos con las volquetas, pero las volquetas tengo que mostrarles los videos previamente, entonces no sé si arrancamos mostrando los videos y yo que pendiente, si se ve mal el video, paras y me dices, profe, no se ve un carajo, vámonos para Meet. ¿Estamos? Listo, profe, estamos pendientes. Listo, entonces vamos a brincar para la volqueta. Videos volquetas, aquí bastante. Entonces, vamos a comenzar con este que es chistoso. Si te sigue de cerca un semiarticulado de 40 toneladas en la interestatal, puede ser tu peor pesadilla. Entonces imagínate esto. Este es el camión más grande del mundo. Este camión dumper gigante pesa más de 200 toneladas. Es utilizado para llevar 320 toneladas de rocas en una mina a campo abierto. Tiene una altura de 7 metros y una anchura de 8. Lleva 4.000 litros de diésel. Necesita dirección asistida debido a que solamente las ruedas miden más de 3,5 metros de altura. Hay 25 camiones de estos en todo el mundo. Son trasladados por partes porque son demasiado grandes como para pasar por cualquier autovía.
fíjense de este cargador que parece de juguete, la proporción junto con el operador y todo esto, con el video anteriormente que les mostré, que era uno de los cargadores más grandes del mundo. Estos cargadores son pequeñitos. Este es un 9, no alcanzo a ver el número, pero este es uno de los cargadores más pequeños producidos por Caterpillar. No es mini cargador, oyeron. Mini cargador es otra cosa. Ya está. ¿Y tiene atún? Sí. No, pero para mí. Fotos. Va bien. Vamos, fotos. Señores, esto va a salir en interview. Venga, va. Ahí está. Ya está fuera, chavales. ¿Qué fotos, coño? No está de más decirle que una de las máquinas que más se accidentan son las volquetas. La razón es simple. Al elevar la chaza, está elevando el centro de gravedad. Si la volqueta no descarga en una superficie totalmente horizontal, cuando eleva la carga va a crear un momento de volcadura y se va a volcar. Otra cosa, la volqueta es la única máquina que por sí sola no hace absolutamente nada. O sea, le hago una pregunta, una volqueta sola que no tenga el acompañamiento de una retroexcavadora o de un cargador, ¿qué hace? Nada. Es un carro con una chaza grande atrás. Es decir, serviría nada más para transportar personas, pero no materiales. Entonces las volquetas por sí solas no sirven de nada. Aquí hay unas fotografías de lo que se llaman los mining trucks, que son los camiones mineros. Estos camiones existen, por ejemplo, en las minas de carbón de la Jagua de Ibirico, en Cesar, en Cerro Matoso, en el sur de Córdoba, en Montelíbano, y en la Guajira, en Cerro Matoso. Perdón, en
en el Cerrejón, que es una mina de carbón. Las aguas de Ibirico explotan carbón, en el Cerrejón explotan carbón y en Cerro Matoso, Montelíbano explotan ferroníquel. Entonces ahí está la magnitud de las volquetas con las que ustedes se van a encontrar cuando trabajen en una mina. Estas máquinas funcionan con diésel. El motor es un motor grande diésel. Fíjense, este es el tamaño del radiador, pero normalmente el motor no controla directamente la tracción sobre la rueda, sino que está conectado a una planta generadora de corriente eléctrica y hace funcionar unos motores eléctricos que están ubicados al lado de la rueda. O sea, esta volqueta tiene un motor diésel que acciona 4 motores eléctricos que accionan cada uno su propia rueda. Ahí están las proporciones. Esa es una de las volquetas más grandes del mundo. Creo que es la más grande. La 797B. Monstruosidades, son 400, 500 toneladas que tiene cada maquinita de esa. Comencemos con la clase. Vamos a mandárselas también. Vamos a mandárselas enseguida al chat. Volquetas. Ahí está. Entonces, la clase de volquetas. Ahí tenemos las tipologías de volqueta. Ahí tenemos el motor, que es la que ejerce la potencia, mueve los elementos de la transmisión, carga en la chaza o caja, y podemos clasificarla pues también como los cargadores en diferentes, digamos, formas, de acuerdo a su tipo de descarga y de acuerdo al sistema de tracción. Entonces, las volquetas son automóviles o automotores, mejor, que tienen una chaza o caja trasera para cargar materiales. Normalmente cargan materiales pétreos. Y repito, las volquetas por sí mismas no tienen ninguna función excepto cuando trabajan mancomunadas con un cargador o con una retroexcavadora para llevar materiales. Entonces tenemos, según su capacidad, según su número de eje y según su uso. La fotografía superior derecha es digamos, las volquetas que más se conocen en nuestro medio. Son las volquetas sencillas hasta de 7 metros cúbicos de capacidad y tienen 2 ejes. Tienen un eje tándem trasero. Las volquetas doble troque se llaman doble troque porque tienen doble eje de transmisión atrás. Tienen una capacidad de 15 hasta unos 20-22 metros cúbicos de capacidad. Y tenemos unas volquetas un poco más sencillas que pueden entre 3 a 6 metros cúbicos de capacidad. Preguntita, profe. Dígame. Ahí, exacto, ahí en la diapositiva. Profe, en la que dice 6 metros cúbicos, 2 ejes. Esta. La de abajo, sí. Sí, profe. Ahí en el aparato que ayuda a elevar la caja la caja esa. Profe, esa ubicación yo la he visto en varias partes. La ponen ahí en la mitad, o en los videos que usted mostró estaban un poquito más acá pegados a la cabina del auto. Entonces eso yo pienso que lo más lo más conveniente debería ser pegado a la cabina, que es donde tienen que hacer como menos esfuerzo para... Pero eso, o sea, ¿tiene alguna connotación que tengan algunas de estas que esté ahí en el medio? Porque también las he visto que están así. Sí. Bueno, yo te voy a mostrar las diferencias. Cuando tiene el bastidor de elevación, así se llama, que es un gato hidráulico, en la parte pegado a la cabina esta, la chaza se vuelve más estable. Es más estable porque tiene un apoyo como si fuera una viga simplemente apoyada. Tendría el apoyo acá y el apoyo en esta punta. Es decir, aquí en este sistema, esta parte casi que el 50% de la chaza estaría en voladizo. Esa es, digamos, la desventaja. ¿Cuál es la ventaja? La extensión del gato cuando está aquí en el medio es menor.
En cambio, si el gato estuviera aquí pegado, la extensión sería todo esto, unos 2 o 3 metros, mientras que aquí con solamente salir 1 metro ya eleva toda la chaza. Ah, ok. Esa es la diferencia. Esa Vale. es la diferencia. Pero claro, eso también depende del diseño y también depende de las marcas. Fíjate tú que esta volqueta, la de arriba a la derecha, el motor lo tiene la volqueta como si fuera una nariz, o sea, sobresale de la cabina, mientras que aquí el motor está debajo de la cabina. Normalmente este tipo de volquetas son las volquetas marca Pegaso, marca Renault. Cuando tú buscas en internet, es más, podemos hacer eso. Cuando tú buscas volquetas Renault doble troque, te vas a dar cuenta de lo que te digo. Mira, son ñatas, ¿sí ves? Sí, Bueno, profe. ese es el argote que le llama uno, que son ñatas. El motor está debajo de la cabina. Fíjate, la mayoría de las volquetas Renault son así. Pueden ser volquetas sencillas, pueden ser volquetas doble troque. Repito, sencillas es que la sencillez no está en la capacidad, la sencillez está en que solamente tiene un eje trasero atrás, un eje tándem trasero atrás, mientras que las doble troque tienen un doble eje. ¿Sí lo están notando acá, aquí y acá? Sí, profe. Por eso se llama doble troque, o sea, no es porque sea sencilla en la capacidad, sino la sencilla es en la transmisión. Entonces, fíjate que cuando hablamos de este tipo de volquetas, son volquetas ñatas. También podemos hablar de Pegaso, creo que es con una S o con 2 S, ahora me corrige el mismo. Aquí están, fíjate que también son ñatas. Estas 3 son Pegaso. Ahora, si buscamos International, ya son con nariz. Fíjate la diferencia. Estas son las que ustedes ven en las carreteras. Siempre estas blancas, más son hasta del mismo color. Estas son las que más se ven. Claro, estas son, esto le ponen foco hasta decir no más, pero estos son los boqueteros. O sea, el poco de vainas estas que le ponen, eso viene sin eso, Jeremy. Eso no viene con ese poco de parapeto. Eso le ponen pintura, bueno, una locura que le ponen eso. Estas son las volquetas que normalmente vemos en nuestras vías. Esta volqueta es de 22 metros cúbicos. El problema de estas volquetas tan grandes, ¿cuál es? La máxima carga permitida es de 52 toneladas. Esas volquetas pesan entre 12 a 14 y 15 toneladas vacías. Si tú llevas 15 metros cúbicos, que es esta volqueta de acá, fíjate la altura comparada con la anterior. Fíjate la altura. ¿Sí ves la altura aquí comparada con la cabina? Tiene como 50 o 60 centímetros más. En cambio, esta está un poquito por debajo. Inclusive le ponen hasta unos listones aquí. Esta volqueta puede con entre 14 y 15 metros cúbicos. Pongamos 14. Tienes una grava, un triturado que sacas de allá de Toluviejo. La grava el triturado de Toluviejo pesa entre 1.800 y 2.000 kilos por metro cúbico. Llevas 14 metros cúbicos. Pon tú a 1.800. 1.800 por 14. Estamos hablando de 25 toneladas. Más los 15, más las 15 toneladas, los 15.000 kilos que pesa vacío, estamos hablando de 40. Exacto. Pero si ya estamos hablando de un aparato de esto que tiene 22 metros cúbicos, más 22 metros cúbicos, sí, por 1.800, estamos hablando de 39. Y esa volqueta pesa 15.000, puede pesar hasta 16.000. Estamos hablando de... ¿Y saben qué otra variable hay? Esta densidad suelta o esta densidad de la grava es cuando está seca. Pero cuando ese triturado chupa agua, cuando ese triturado ha llovido y eso, aquí llega a 2.000, oyeron. Entonces estos 25 se convierten en 2.000 aquí. Fíjense, y acá también se convierte en 2.000. Fíjate, ya estamos incrementando y pasando la carga máxima permitida. Entonces, les soy sincero. Estas volquetas, esta que está aquí no es esa. ¿Dónde está esta?
Esta volqueta que puede hasta con 22 metros cúbicos, eso es una barbaridad. O sea, eso, comprar una volqueta de estas para llenarla por la mitad no vale la pena. Estas volquetas tienen que trabajar dentro de una mina y ahí tienen que morirse. Porque esa volqueta, cuando tú la llenas de grava hasta arriba, no puede circular por las carreteras colombianas porque te multan. Acuérdate que antes de pasar por un peaje hay una báscula. Entonces, te pillan ahí y te friegan. Y las multas son graves. Entonces, esa es la recomendación. Compren volquetas hasta de 15, 16 metros cúbicos. 16 metros cúbicos es lo ideal. Que tú multiplicas aquí y ya listo. Tienes aquí 14, multiplicas por 16. Que te evitas ese problema de tener la paridera de que si llueve, que si no llueve. Entonces, fíjate, llegas a 47. Más los perendengues, más si la tanqueaste de ACPM, etcétera. Entonces, ahí estás pesando ya casi 50 toneladas. Máxima permitido, 50 toneladas. Y para colmo de males, de todas las afectaciones de pavimento, este elemento es el que más afecta a un pavimento, por la simple y llana razón de que el 80% de la carga está ubicada solamente sobre dos ejes. Ustedes dicen que los tractocamiones, o sea, las tractomulas, son los que más dañan pavimento y carretera. Falso, porque una tractomula tiene 22 ruedas. O sea, la carga se reparte sobre 22 ruedas. Aquí se está repartiendo sobre 4 y 4, 8 ruedas. Y recuerden algo, el 80% de la carga total de esta volqueta, de las 50 toneladas, está soportada solamente por estos dos ejes. O sea que si hacemos el análisis por eje, la afectación que le hace esta volqueta al pavimento va a ser mucho mayor que la afectación que le hace un tractocamión, o sea, la tractomula. ¿Qué le hacen estas tractomulas? Fíjense, esta tiene 22 ruedas, tiene una, aquí tiene 2 y 2 serían 5. Aquí tiene 6 y 5 serían 11. Y del otro lado serían 11 más, serían 22 ruedas. Fíjense. Entonces la afectación va a ser menor porque tiene más apoyo donde repartirse la carga. Esta vaina es lo que daña el pavimento, lleno. Esto. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué otra pregunta hay? Profe, y no sé si había visto la marca que es como Volkswagen. Volkswagen. Se llama carro del pueblo. Adivinen quién inventó esa marca. ¿En serio no saben? La hizo... Voy a escribir porque Hitler. Sí, señor, Ferdinand Porsche. Por orden de... Ferdinand, aquí es Ferdinand. Ferdinand Porsche, por orden de Hitler. Y literalmente Volkswagen significa carro del pueblo. ¿Qué hay con ello, joven? Sí, profe, que se parecen más a las que usted había dicho de Pegasus, no son, creo que no que son son tan ñatas. exactamente. Esas fueron las que vi, que le dije que tenían el gato hidráulico en la mitad, exacto. Y también hay otras que la tienen pegadas a la cabina también. Miren, esas volquetas ñatas, los volqueteros de nuestro cincelejo querido del alma no les gustan. No sé por qué. Pero volquetero que se respete no anda con volquetas así, sino con volquetas largas. Siempre toco este tema y hiero susceptibilidades, pero ustedes como ingenieros civiles que van a hacer, tienen que tener mucho cuidado con los volqueteros, oye. Los volqueteros descubrieron lo que se llama la humedad aparente de las arenas, perdón, la cohesión aparente de las arenas mucho antes de Terzaghi y mucho antes de Osterberg y mucho antes de Casablanca, Arturo Casagrande y toda esa vaina. Ustedes saben qué es la cohesión aparente en las arenas.
Una niña, nadie ha hablado hoy. Doña Beatriz. Doña Beatriz. Profesor. Hola, feliz año. ¿Cómo está San Marcos? Yo soy del Roble. Ajá, Beatriz, cuéntame. ¿Qué sabes tú de la cohesión aparente? No sé, profesor. Hombre. Yo una vez escuché acerca del término de humedad aparente. No, eso es Algo humedad así. óptima o humedad relativa. Humedad aparente no existe. Es cohesión aparente. Bueno, ¿quién sabe? Profe, eso está relacionado creo que con la tensión superficial. Cuando las arenas están como húmedas, ellas parece que tuvieran cohesión porque se adhieren unas a otras, pero es por la tensión superficial, no por, Sí, no por, correctísimo. en realidad por una cohesión. Digno seguidor de Terzaghi, de Osterberg y de Arturo Casagrande. Excelente definición, así es. Por la tensión superficial ocurren atracciones en las partículas y la arena tiene un comportamiento muy parecido a las arcillas. Tú puedes hacer bolas con las arenas. Tú vas a playa, cuando coges la arena húmeda, tú haces bolas. Y lo que le enseñó Rodrigo y le enseñó todo el mundo en geotecnia es que las arenas carecen de cohesión. Entonces, ¿por qué se unen? Es por eso. ¿Qué pasa? Eso lo descubrieron los volqueteros y ¿qué hacen? Cuando elevan la chaza, no golpean la chaza contra la pila y parte del material queda adentro de la volqueta, queda dentro de la chaza. Acuérdense que por ley las chazas tienen que ir tapadas con un toldo. Entonces tú no visualizas lo que traen y todo eso. Entonces cuando elevan la chaza, aquí les muestro el video, cuando elevan esa chaza para la descarga, Se queda pegado en material. exactamente. No, esta no es. Este no es el video, perdón. Es este. Fíjate que después que él vacía la chaza, él retrocede y frena para desacelerar para que la inercia baje la carga. Ahí. Acelera y frena inmediatamente. Luego retrocede. Golpea la Profesor, un momento. ¿Perdón? Quítale el volumen al video para poder entenderle bien. Claro que sí, perdón. ¿A qué voy? Él retrocede, él levanta la chaza. Entonces él avanza 1 o 2 metros y frena violentamente para que la inercia baje. Aquí ve, frena, chan, eso baja. Y a veces retroceden y golpean la parte posterior de la chaza. Aquí retrocede, fíjate, y golpea. Esto porque es una grava y se cae toditica y es una grava que está seca. Pero si esto fuera una arena, esto tiene 16 metros cúbicos de capacidad. Si fuera arena, parte de la arena quedaría pegada. Y 1 metro cúbico de arena puesto en obra vale 50.000 pesos. Y los volqueteros se pegan hasta de un chicle. ¿Oyeron? Esa es una raza aparte. La primera discusión y pelea que van a tener ustedes en su vida profesional va a ser con un volquetero. Entonces, ya están advertidos. Otro tema para problemas es que ustedes tienen que medir el volumen geométrico. Aquí no hay problemas de compactación ni de expansividad. Ustedes miden literalmente todo esto. Es decir, el largo de la volqueta es 3 metros, el ancho es 2 y el alto es 1.5. Entonces multiplican 2 por 3, 6 por 1.5 da 9 metros cúbicos. Que tiene 1.20, bueno, entonces multiplican 6 por 1.20, eso da tanto, 7.2. Es decir, esa es la capacidad. Pero hay que tener muy en cuenta de que donde encastra, o sea, donde se apoya el gato en la chaza, ahí hay un volumen que está adentro de la chaza y es un volumen negativo que ustedes tienen que restar. Es como especie de un trapezoide. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso, sobre todo con estas volquetas de acá arriba. Ahora bien, otra consideración a tener presente, midan el volumen. Ellos aducen, los volqueteros aducen que ellos dejan como especie de una pila. O sea, si vemos la volqueta de forma lateral, esta es la volqueta y aquí están las ruedas y eso, aquí así.
Bueno, perdónenla. Esa es la volqueta. Ellos, los volqueteros, asumen esto. Y este es el material. Entonces ellos dicen, cuando tú lo ves de lado, dicen, no hombre, mira, yo te estoy regalando más material porque el material sobresale. Es más, tú me estás comprando 7 metros cúbicos, me estás pagando 7, pero yo te estoy despachando 8 porque yo soy buena gente. Nadie en esta vida es buena gente, oye. Si ustedes compensan este volumen positivo con estos dos volúmenes negativos, van a perder. Hablen con los yo pensé que iba a comentar, bueno, en eso, profe. A mí me pasó que tuve, así como usted dice, la primera pelea que tuve fue con los volqueteros. Porque, bueno, ellos me traían el material y yo se los cubicaba en obra. Y yo me subía y medía. Hasta donde llegó, le decía, todavía, con los años que yo tengo de experiencia, yo todavía me subo. Exacto, y entonces le medía, entonces siempre iban perdiendo y los boqueteros empezaron el de la cantera empezó a chillar porque, iban perdiendo y yo les dije, yo no les voy a pagar material que no me llegue. Aquí así yo me subía con una pala y movía, ponía nivel alto y medía, bueno, faltaron 40 centímetros, bueno, si tiene un 80, entonces son 1,40 y les cubicaba y entonces decían 7 metros cúbicos, no, sino 5,8, 6,2 y ñecali, esos manes iban. Que mira, ven acá. Tú cuando compras una libra de arroz en el Éxito, en el Guacarí, en la Olímpica, en la tienda te miden una libra de arroz. Tanto, 454 gramos. Un kilo de papa, te miden un kilo de papa. Si tú compras 7 metros cúbicos de arena, ¿por qué te van a despachar 6,5 o 5,8? Entonces ellos quieren ser más vivos que uno. La pregunta es ¿por qué? Además, si estamos hablando de triturado, el triturado puesto en obra vale casi 90,000 pesos. Medio metro cúbico de triturado te vale 45,000 barras. O sea, eso es plata. Y si en cada viaje te están tumbando medio metro y en cada viaje cuando vengas a ver te tumban 15, 20 metros cúbicos y vas a perder 2 y 3 millones de pesos. Así de sencillo. Entonces ellos se ofenden porque uno se suba a medir. ¿Por qué se van a ofender? Es como tú brindar garantía del producto que estás vendiendo. Ahora, si se ofende, mira, lo que hay es boquetero que lleva materiales aquí en Sincelejo. Búscate a otro y asunto arreglado. Entonces, la recomendación que yo les doy es, díganle y exíjanle al boquetero que traigan el material a ras, planito aquí, junto con el volumen de la chaza. Y asunto arreglado. Este cuento de que viene, como dicen ellos entre comillas, y perdonen la expresión, viene preñado. Esto no es ningún embarazo ni nada de esto. Si ustedes compensan este volumen aquí con esto de acá, nunca va a llenar, nunca va a llenar estos dos. Y siempre va a quedar por debajo. Entonces, paguen lo que les llega. No compren por flete, no compren por viaje, compren por metro cúbico. Así de sencillo. Bueno. Entonces, las volquetas, ahí las tenemos también, existen las volquetas articuladas, que son los famosos dumper, que son volquetas mineras. Son volquetas que tienen una bisagra aquí en la mitad entre la unión de la chaza con el motor y son volquetas articuladas. Estas volquetas funcionan en minas porque la resistencia de la chaza es superior para absorber los golpes producidos por los materiales cuando los dejan caer las retroexcavadoras y los cargadores desde gran altura. Entonces son volquetas especiales que trabajan en minas. Tenemos las mining truck, que son los camiones mineros. Como ustedes lo están viendo, ya yo les mostré la foto, que tienen una alta capacidad. Aquí las tenemos. Volquetas articuladas, volquetas rígidas. Bueno, la forma o la ecuación del rendimiento de las volquetas viene siendo el mismo con el que venimos trabajando. La única diferencia es que las volquetas presentan un ciclo. ¿El ciclo cuál es? El ciclo es el de la carga. El tiempo del ciclo de la carga, ¿de qué depende? Depende de la máquina que está llenando la volqueta. Entonces vamos a hacer una pequeña abstracción acá. Entonces, digamos que el ciclo de las volquetas, la parte de carga o cargue, depende, vamos a escribirlo en mayúscula, depende de quién cargue la volqueta.
decir, o cargador o retro. ¿Cómo calculamos este tiempo? Por ejemplo, tenemos una retroexcavadora que rinde 200 metros cúbicos por hora y tenemos una chaza de una volqueta de 15 metros cúbicos. ¿Cuál sería la... Perdón, estos son 200 metros cúbicos. ¿Cómo hallaríamos la duración? Entonces dividimos más 15 entre 200. ¿Esto da cuánto? 0.075 horas. Lo multiplicamos por 60 y nos da 4.5 minutos. O sea que el rendimiento, perdón, la duración del ciclo de carga lo vamos a determinar dividiendo la capacidad de la chaza sobre el rendimiento de la máquina que carga. ¿Oyeron? Este rendimiento a veces lo doy, o a veces ustedes tienen que hallarlo. Ya ustedes saben, cómo se halla el rendimiento del cargador o el rendimiento de la retro. Entonces, esta chaza va a estar, digamos, directamente determinando cuál es la duración del cargue. Una chaza más grande, mayor duración; una chaza más pequeña, menor duración. La segunda parte del ciclo, acarreo con carga. Es decir, cuando la volqueta arranca para ir al sitio donde va a llevar la carga o donde va a descargar. Entonces, digamos, ¿qué nombre le puse yo aquí? Acarreo con carga. Vamos a ponerle en mayúscula. Acarreo con carga depende básicamente de la distancia y velocidad. Como va cargada, son velocidades lentas, porque va cargada. Luego, maniobras de descarga. Es decir, cuando la volqueta llega, fíjense, la volqueta llega, se acomoda, retrocede, levanta la chaza, descarga y luego avanza. Normalmente estamos hablando de 2 a 5 minutos. ¿De qué depende? Depende del sitio de trabajo, depende del volumen de la chaza y depende de la maniobrabilidad que tenga el operador para retroceder y acomodar la volqueta. Cuarto parte del ciclo, retorno vacío. Eso va a depender también de la distancia. La distancia va a ser la misma y velocidad de retorno. Aquí la velocidad va a ser mayor. ¿Por qué? Porque la volqueta viene vacía. Y la última parte del ciclo es maniobras de acomodo para ser cargada. También depende de la maniobrabilidad del sitio, del operador, del volumen de la volqueta, porque las volquetas más grandes pues tienen dificultades para retroceder, y depende del sitio de trabajo. Entonces coloquemos de 2 a 5 minutos. Todo esto suma el ciclo de la volqueta. Aquí lo tengo resumido. Cargue con la retroexcavadora o cargador, acarreo con carga, velocidades lentas, acomodo y descarga de 2 a 5 minutos, retorno vacío, velocidad mayor y colocación e inicio. Este es el ciclo de las volquetas. ¿Cómo hallamos el rendimiento de las volquetas? ¿Cómo hallamos el rendimiento de las volquetas? Entonces, lo que hay que hallar, vuelvo y hacemos el mismo ejercicio. Vamos a hacerlo aquí. Rendimiento sería igual a metros cúbicos por ciclo multiplicado por ciclos por hora. ¿Por qué no hay factor de llenado y por qué no hay eficiencia horaria?
Profe, porque ya eso está dentro del equipo que carga. No te escuché. Que esos factores están dentro del equipo que carga ya. Excelente respuesta. Sí, señor, completo. Es decir, el factor de llenado no se da porque esta máquina no es autollenada. Esta máquina la llena otra máquina que se llama cargador o retroexcavadora que ya está afectado por un factor de llenado. Además, nosotros siempre vamos a llenar a ras. O sea, no hay ni volumen colmado ni nada de eso. Solamente el volumen es a ras. Es decir, el volumen geométrico medido, como usted se montó en la volqueta y lo midió, largo, ancho y alto. ¿Y por qué no hay eficiencia horaria? Porque aquí básicamente los ciclos son continuos y ya la eficiencia horaria está afectando esta máquina que está acá. Entonces no podemos tener en cuenta ni factor de llenado ni eficiencia horaria. Entonces aquí básicamente lo que vamos a hallar es la capacidad de el ciclo, perdón, de la capacidad de la volqueta que está supeditada por el volumen de la chaza y la cantidad de ciclos. Entonces la cantidad de ciclos está supeditada a cada uno de los tiempos que nos demoramos aquí. Entonces, por ejemplo, siguiendo con ese mismo ejemplo, ya tenemos que el cargue son 4.5 minutos. El acarreo, vamos a suponer que hay una velocidad de 20 kilómetros por hora. La distancia, no, perdón, está al revés. La distancia son 5 kilómetros y la velocidad son 20 kilómetros por hora. En maniobras de descarga pongamos 2 minutos. Retorno vacío, la distancia es la misma, 5 kilómetros y la velocidad es 30 kilómetros por hora. ¿Por qué es mayor? Porque viene vacía. Y aquí ponemos 2 minutos. Bueno, necesito ayuda. Si velocidad es distancia sobre tiempo, ¿a qué es igual tiempo? Distancia sobre velocidad, ¿verdad? Entonces, más 5 sobre 20. Eso da 0.25. Más 0.25 por 60. 15 minutos. Lo mismo acá. Más 5 sobre 30. Vamos a hacerlo aquí con paréntesis. Por 60. 10. Entonces, ¿cuánto tenemos? El ciclo completo sería 4.5 más 15 más 10 más 2 más 2. El ciclo completo son 33.5 minutos. ¿Cuántos ciclos por hora dan? Entonces, más 60 sobre esto. Esto da 1. Ciclos por hora. Entonces, ¿cuál sería el rendimiento? El rendimiento sería igual a 15 metros cúbicos, perdón, 15 por esto. Ese es el rendimiento de las volquetas. Metros cúbicos por hora. Este es el rendimiento de las volquetas. ¿Dudas? Profesor, ese documento del CEL podría mandándonos ahora que se acabe la clase. Ustedes disculpen el desorden, pero esto es como si fuera un tablero. Pero claro que se los mando, no hay problema. Claro que sí, yo se los mando. Lo que necesiten, yo se los mando. Profe, ¿puede explicar un momentico de cómo salió el 4.5 del primero? Que claro preparó que sí. Claro que sí, mira. Estamos asumiendo de que este cargador rinde 200 metros cúbicos por hora. Tú divides el volumen de la chaza, 15 metros cúbicos, lo divides entre 200 metros cúbicos. Es decir, tú vas a hallar lo que demora el cargador o la retroexcavadora llenando un volumen de 15 metros cúbicos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, sí. Tú divides el volumen entre el rendimiento. Cancelas metros cúbicos, te queda como denominador hora. El denominador hora como denominador pasa arriba a multiplicar y te queda 0.075 horas.
Yo lo multiplico por 60, mira que aquí lo multiplico por 60 y me da 4.5 minutos. El acarreo con carga depende de la distancia y de la velocidad. Estoy asumiendo una distancia de 5 kilómetros y la velocidad, que es lenta, de 20 kilómetros por hora. Entonces hago la división entre 5 entre 20, me da 0.25. Multiplico por 60 y me da 15 minutos. Aquí está, 15 minutos. Lo mismo a la maniobra de descarga, lo asumo de 2 minutos. La velocidad de retorno es un poquito mayor porque la volqueta viene vacía de 30 minutos por hora, aquí es por hora. Y me da que son 10 minutos. Cuando la volqueta llega para acomodarse debajo de la retro, son 2 minutos más. Entonces yo sumo 4.5 minutos, 15 minutos, 2 minutos, 10 minutos más y 2 minutos acá. Entonces, aquí estoy sumando, fíjate, 4.5, 15, 10, 2 y 2. Eso me da 33.5 minutos. Ojo, ya los ciclos no es 3600, porque 3600 es como estamos hablando en segundos. Si ustedes aquí hubiesen hablado o hallado todos estos tiempos de los ciclos en segundos, aquí tendrían que dividir 3600 sobre el número de segundos. Pero como yo hallé desde un principio los ciclos de las volquetas en minutos, yo tengo que dividir 60, ojo, 60 sobre minutos, porque son 60 minutos que tiene una hora divididos sobre 33.5 minutos. Voy a pasarle una raya aquí. Esta es una raya de quebrado. Entonces, fíjense. ¿Dónde está? Entonces, aquí estoy hallando, ¿qué? Ciclos por hora. Ojo con eso. Tradicionalmente venimos hallando segundos. Todos los rendimientos, todos los ciclos, tanto de la retro como del cargador, fueron expresados en segundos. Pero aquí en este ejercicio lo estamos expresando en minutos. Entonces, ya no es 3600 sobre segundos, sino 60, porque son 60 minutos de una hora. O sea que la cantidad de ciclos de esa volqueta es 1.79. Yo multiplico 1.79 por la capacidad de la chaza de la volqueta y me da 26,86 metros cúbicos. Entonces esto está muy exagerado. Ahí está. Este es el rendimiento de las volquetas. ¿Cómo hallo yo el número de las volquetas? Fíjense. Entonces, número de volquetas tiene que ser igual al rendimiento máquina que carga. Esta ecuacioncita, apréndansela. Anda. Ahí está. Número de volquetas por su rendimiento. Aquí me faltó por el rendimiento. Rendimiento de cada volqueta sería igual al rendimiento de la máquina que carga. Entonces, ¿cómo hallo yo el número de volquetas? Sería igual a 200, que es el rendimiento de la máquina que carga, entre el rendimiento de una sola volqueta. Entonces, ¿necesito cuántas volquetas? Necesito, esto hay que redondearlo, ¿oyeron? Necesito 8 volquetas. Así que ustedes hallan el número de volquetas. ¿Puedo repetir, profe? Claro que sí. Miren, cuando yo multiplico el número de volquetas por el rendimiento de una volqueta, esto tiene que ser igual al rendimiento de la máquina que carga. Ojo, no solamente es cargador, es la máquina que llena las volquetas. Esto es una ecuación y es una igualdad. Número de volquetas por el rendimiento de cada volqueta me va a dar el mismo rendimiento de los 200. Estos 200. Entonces, si quieren, lo ponemos así. Ahí está. Miren, estos 200 metros cúbicos es el rendimiento de la máquina que carga.
Y estos 26, vamos a aprovechar aquí que tenemos ya una, copiar, pegar. Ahí está. Es decir, el rendimiento de la máquina que carga son 200. El rendimiento de cada volqueta son 26,87. ¿Qué me falta hallar? El número de volquetas que tenga este mismo rendimiento. Entonces yo despejo el número de volquetas porque es que la gracia de todo esto es buscar el número adecuado de volquetas para que la máquina siempre esté trabajando y todo sincronice y todo funcione como un relojito. Es decir, ni la máquina espera las volquetas, ni las volquetas tienen que hacer fila para que la máquina, es decir, vamos a trabajar de tal manera que cuando la máquina terminó de cargar la primera volqueta, ya esté la segunda haciendo fila para acomodarse y ser cargada. Cuando esa máquina cargó esa volqueta, salió, ya la otra tiene que estar ahí entrando para hacer la maniobra. Es decir, todo tiene que ser sincronizado. Para hallar la cantidad de volquetas adecuadas para la sincronía, son 8 volquetas. Si yo coloco 5 volquetas, es decir, no tengo las 8 volquetas, sino que tengo 5 volquetas, la máquina me va a esperar. O sea, la máquina cargadora va a estar ahí esperando. Y acuérdense que ustedes las volquetas las pagan por flete y la máquina la pagan por hora. Entonces ustedes están pagando hora de máquina para que esté estática. Y ahí están perdiendo plata. En cambio, lo que siempre tienen que estar buscando es que la máquina trabaje, la máquina trabaje. O sea, la máquina me refiero al cargador o a la retroexcavadora. ¿Ahora sí? Sí, bro. ¿Qué otra pregunta? Dígame. Explicar cómo sacó el rendimiento de la volqueta. El rendimiento de la volqueta es con esta fórmula. Metros cúbicos por ciclo, que es la misma fórmula que siempre hemos venido haciendo. Metros cúbicos por ciclos por hora. Metros cúbicos por ciclo es una chaza de 15 metros cúbicos. Mira. Y los ciclos por hora los saqué con base en la duración del ciclo, que es 33,5 segundos, en 33,5 minutos, me da 1.8 ciclos por hora. 1.8 ciclos por hora. Entonces yo divido 60 sobre 33.5 y me da 1.8 ciclos por hora. Yo multiplico ciclos por hora 1.8 por 15. Aquí está. Mira, ve. 1.8 por 15 me da 26,87. Ese es el rendimiento de la volqueta. Eso no tiene ni factor de llenado ni eficiencia horaria ni nada de esa vaina. Listo, profe. Gracias. Bueno, ¿qué otra pregunta? Profe, yo tengo dos preguntitas. Si el día de mañana yo estoy trabajando... Alza el volumen que no te escucho. ¿Cómo? Si yo el día de mañana estoy trabajando en una obra y me dice el ingeniero, no, mide cuánto volumen hay de material ahí que tenemos que botar o desechar. ¿Cómo mido yo ese volumen, profe? Si con curvas de nivel. Tienes una montaña, mídelas con curvas de nivel. Pero en campo. Por eso tienes que hacer levantamiento topográfico de la pila que tengas. O a veces yo hago con las pilas, yo asumo de que es una pirámide o un tronco de pirámide y lo asumo, pero me va a dar inexacto. O sea, si la pila está bien formada, tú tienes un montículo. Tú tienes una pila, así. Porque se va siempre para abajo. Bueno, ahí tienes una pila y tienes una, digamos que la pila está sobre una superficie horizontal. Haz caso omiso de esta parte de allá abajo. Aquí tienes o un tronco de pirámide o tienes una superficie de revolución. Entonces búscate la fórmula de este casquete esférico o de este paraboloide hiperbólico y hallas el volumen. Así lo hago yo. Si la pila está bien formada, si es simétrica. Si no es simétrica, vas a tener problemas. Ok, profe, gracias. Profe, si y no, la otra... te toca hacer el levantamiento topográfico, tirar teodolito, tirar nivel, hallar las curvas de nivel y que el topógrafo te dé el volumen de toda esta vaina. Así profe, la otra es cuando usted dice que hay que medir la chaza o la parte de atrás del camión. La chaza es el volumen geométrico de la capacidad de la volqueta.
Ese sí es facilito. Ancho, largo, alto. Es decir, esto. La capacidad geométrica de la chaza. Mire, esto. Tú coges la chaza esta, tú le mides el largo, le mides el alto y le mides el ancho. Así de sencillo. Eso es lo que es el volumen geométrico de esta volqueta. Profe, sí, pero en el caso cuando pegado a la cabina tiene como un triangulito, una cuñita, también se tiene que medir así bien, ¿verdad? Yo lo dije hace media hora, ese es un volumen negativo que tiene el volumen adentro de la chaza, y dije que inclusive era un trapezoide. Eso tienen que restárselo, tienes que medirlo. ¿Por qué? Porque donde encastra, esas fueron mis palabras, donde encastra el gato, aquí hace un volumen negativo, eso tienen que restárselo. Entonces, cuando normalmente estas chazas hacen 7.2, 7.3, es porque realmente hace 7 metros cúbicos, porque ese volumen de ese encastre donde llega el gato da 0.2, 0.3 o 0.4 metros cúbicos. Eso tienes que restárselo al volumen efectivo al volumen bruto, pues, de la chaza, para que te quede el volumen efectivo. Hay volquetas que tienen un diseño de que este gato no hace un volumen negativo adentro. Ya tú tienes que asomarte y mirar, así de sencillo. Como hace el señor, ¿quién fue el que se monta y mide? Usted, señor Vergara, él se monta y mide. Eso tienes que hacerlo también. Listo, profe, gracias. Mira, ustedes lo que pasa es que una cosa es lo que ustedes aprenden aquí en teoría, ¿cómo se llama? En estática, en geotecnia, en hidráulica y toda esa vaina. Y otra cosa es lidiar con gente a las 2 de la tarde con un palo de sol, con 50 tipos ahí detrás de ti. O sea, eso es diferente. El don de mando, el don administrativo y el don de la sabiduría, tienes que sacar la flor de piel para que te dé la paciencia y digamos, el poder de discernir para no matar a ninguno ahí de la rabia que cojas tú. Sí me doy a entender, ¿verdad? Porque rabia vas a coger. Y te van a dar ganas de matar y comer de muerto. Entonces hay que tener paciencia. Traga saliva, tómate una Coca-Cola bien fría, repósate 5 minutos y vas a medir. Porque lo primero que van a hacer es robarte, ¿oíste? Todo el mundo te va a robar. ¿Qué otra duda tienen? ¿No hay dudas? Bueno, miren. Ya ustedes quedaron listos. Entonces el examen sí lo hacemos el próximo viernes. Profe, ¿y las exposiciones quedarían para la semana de más arriba o...? Sí, señor. Entonces, la próxima clase del jueves terminamos traillas, motoniveladoras y vibrocompactador. Resumimos, hacemos algún ejercicio de esas máquinas, resolvemos dudas y al día siguiente, viernes, hacemos el examen. Y las exposiciones entonces comenzarían el 11 de diciembre. ¿Y listo? ¿Alguna duda? Bueno, nos vemos el jueves entonces. Cualquier cosa, me escriben. Dígame. Una pregunta. Usted cuando dice maniobras de descarga da un rango de 2 a 5 minutos, ¿cierto? O sea, ese rango, usted no va a especificar qué valor vamos a poner. Claro, sí, yo tengo que darlo. Claro. Sí, yo tengo que darlo. Yo tengo que dárselo a ustedes. O sea, esas incógnitas tengo que dárselas. El rango de parqueo para iniciar la maniobra y el rango de descarga yo tengo que dárselas. No, sí, también las maniobras de acomodo. Sí, eso ahora me quería preguntar. Son 2. Gracias. La de inicio y la de descarga. Sí. ¿Qué otra cosa? Exacto. Gracias, profe. Bueno. Bueno. Nos vemos entonces el próximo jueves. Ah, sí, ya se las paso enseguida. Vamos a guardar esto aquí. Guardar como escritorio. No cierren la llamada. Ya voy a clase de volquetas, ¿no? Listo. Entonces vamos a cerrar aquí y se las voy a pasar enseguida. Escritorio. Clase de volquetas. Ahí está. Ahí ya se las pasé.
Entonces no les debo nada. Ahí está la clase. Les pasé la clase ya preparada en PowerPoint, en Excel, y la anterior que era la de rendimiento. Listo pues. Chao.